días. Nosotros somos estudiantes de medios audiovisuales y venimos a hacerte unas pequeñas preguntas acerca de tu trabajo como emprendedora en Colombia. Principalmente, ¿cómo consiste el negocio que comenzaste, que emprendiste? ¿Qué consiste? Bueno, nosotros esta es una asociación, una ONG, una organización sin ánimo de lucro, que pretende darle tratamiento terapéutico a los niños que son víctimas de violencia sexual, niños, niñas y adolescentes. Esto pues lo venimos haciendo hace 18 años. Hace 18 años pues yo llegué de Estados Unidos y venía de hacer mi doctorado en terapia de familia y niños con énfasis en violencia intrafamiliar y violencia sexual. Y cuando llegué pues encontré que en Colombia no había nada, no había nada de este tema. Y cuando yo empecé a hablar del tema, pues como que era un tabú, era horrible, o sea, la gente rechazaba el tema, estaba en negación realmente aquí. Entonces, pues en eso consiste, en hacerle el tratamiento a los niños, poderlos recuperar emocionalmente. ¿Cómo fue el proceso de generación del negocio? ¿Cuáles fueron las bases para, digamos, emprender todo lo que has construido? A ver, bueno, lo que pasa es que como esto es un tema social, digamos que nosotros no lo vemos como un negocio, obviamente que tiene que tener ganancias de alguna manera, por así sea el sueldo de uno, pero en realidad al principio uno empieza perdiendo todo. O sea, ¿cómo empecé? Pues cuando yo llegué, yo hice, digamos, el contacto con Bienestar Familiar y Bienestar Familiar me empezó a contratar como persona natural. Entonces, y yo empecé a capacitar todo el país y bueno. Y ya después Bienestar Familiar me dijo, la verdad, para contratarla es mejor que usted sea una persona jurídica. Pues en ese momento yo no sabía ni qué era una persona jurídica. Entonces yo decía, ¿cómo? Y eso, o sea, y me decían que una ONG y yo, una ONG. Eso como que se come, ¿eso qué es? Entonces, bueno, ya pues yo ya fui, empecé a hacer las vueltas, no sé qué, averigué en la Cámara de Comercio. Y en la Cámara de Comercio le dan a uno, le venden un librito, no me acuerdo si me lo dieron regalado o me lo vendieron, un librito donde dice cómo haces tus estatutos, cómo haces todo, no sé qué. Y entonces yo empecé, me senté y los hice y bueno. Y fui a la Cámara de Comercio, averigué si el nombre existía. Bueno, nosotros nos llamamos Asociación Creemos en Ti. Entonces yo puse como 3 nombres a ver si existíamos ya y no existíamos, entonces pues me quedé con Creemos en Ti. Entonces incluso yo lo puse como Fundación Creemos en Ti, pero cuando metí los papeles en ICBF me lo devolvieron, me dijeron que la fundación tenía que tener bienes inmuebles y que no, pues yo no tenía nada, tenía un computador, entonces me dijeron que tenía que ser asociación porque era como la unión de personas con un fin social. Entonces ya por eso nos llamamos Asociación Creemos en Ti. Empezamos así a hacer la atención. Primero empezamos en un centro que se llama Reunir, que era un centro que había creado el ICBF, lo había montado todo, y empezamos ahí. La verdad era era un sitio donde iban a estar la fiscalía, las defensorías de bienestar familiar, medicina legal, ¿quién más? Medicina legal, procuraduría, defensoría del pueblo, bueno, como todas las IAS, pero el proyecto se cayó en ese sitio. Entonces como que la fiscalía se llevó su proyecto y lo montó solito y es lo que hoy se llaman los CAIMAS, pero nosotros ya nos quedamos haciendo, o sea, nosotros éramos parte de eso y seguimos siendo, o sea, en ese sitio la fiscalía había hecho una investigación y veía cómo las víctimas de abuso sexual venían, ponían el denuncio y cuando los mandaban a medicina legal o lo que sea se perdían y nunca más volvían. Entonces, haciendo ese estudio dijeron, hagamos algo que una todo, o sea, que una medicina legal, que una la fiscalía, que una al ICBF, que una a todas las entidades que necesitan estar presentes.
Entonces eso es lo que hoy se llaman los CAIVAS, que son Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual. Entonces ellos empezaron a montar eso, pero cuando ya se hacía, digamos, lo judicial, pues tenían que mandar a esas personas a que pues lo repararan emocionalmente. Y nosotros hacíamos parte integral de todo eso y todavía lo seguimos siendo. Eso es parte de lo que se llama el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que es todo el sistema nacional, o sea, están todas las entidades y sobre todo en los casos de violencia sexual, pues es un tema donde hay que verlo de una manera sistémica, porque son muchos sistemas, el sistema de protección, el sistema judicial, el sistema de protección, en fin, entonces son muchos sistemas que intervienen, entonces pues así, y por eso empezamos nosotros, porque había ya quien hiciera lo judicial, pero no quien reparara a esa víctima. ¿Okay? Aparte de tus estudios en psicología y esto, ¿qué conocimientos tenías acerca de la solventación de una fundación aquí en Colombia? Nada, mi amor. O sea, nada, yo, mejor dicho, no, yo lo que te digo, yo ni sabía ni que era una ONG, ni que era nada. Yo empecé pues como, o sea, con un sueño de tener una ONG. Yo venía de trabajar en Estados Unidos con una ONG que era muy fuerte en el tema de hogares sustitutos y como toda pero no era, digamos, lo que hoy se concibe acá como hogares sustitutos, sino era un tema muy terapéutico en donde se vinculaba a la familia de origen y a la familia del hogar sustituto y se trabajaba en la reparación emocional de esos niños, y esas familias sustitutas uno les daba herramientas y le daba herramientas a la familia de origen y trabajaba eso, y eso pues ayudaba a que el niño volviera a su hogar más fácilmente, a que no hubiera esos odios de parte de la familia de origen contra la familia sustituta, sino que la vieran como una red de apoyo. Bueno, o sea, era muy chévere. Entonces yo tenía como muy metido todo el tema terapéutico, además pues yo he hecho una maestría y un doctorado, y venía, o sea, yo quería hacer eso. Entonces pues digamos que esa era mi meta, pero no que yo supiera ni cómo funcionaba económicamente, ni nada de eso. La verdad es que yo empecé primero administrando un centro de emergencia, que los centros de emergencia acá son como la puerta de entrada al sistema de protección. O sea, si por ejemplo a ti se te pierde un niño, o sea, salió tu hijo y lo encontró un policía y el niño se perdió, pues lo cogen y lo llevan a un centro de emergencia. O si están golpeando a un niño y un vecino llama y dice, pues llega la policía, esos niños se los llevan a un centro de emergencia. Y ahí ya el defensor de familia decide si lo reintegra, si lo manda a una institución de protección, bueno, en fin. Entonces yo empecé administrando un centro de emergencia que se llama Villa Javier, que es el centro de emergencia más grande que tiene Bogotá. Como yo venía capacitando todo el país en abuso sexual, la sede nacional del ICBF me llamó y me dijo, ¿por qué usted no coge ese centro de emergencia? Y yo, pues entonces yo decía, no, yo puedo saber mucho de abuso, de maltrato, pero una cosa es saber del tema y otra cosa es administrar una institución. Eso es una locura que nadie quiere. Entonces yo empecé haciendo eso, pero por petición del ICBF. Entonces yo dije, bueno, listo, hagamos esto y chévere, pues bueno. Pero eso es otro tema diferente, porque uno tiene que manejar profesores, los niños quedándose ahí a dormir, la dormida, la cama, la ropa, todo. Al principio, pues bueno, además yo venía de Estados Unidos, entonces yo vine y había 15 niños que se querían escapar y se querían evadir. Y yo les dije, niños, pero ustedes están en protección. Bueno, yo venía con todo el modelo gringo, ¿no? Entonces yo, niños, ustedes están en protección, esto no es una cárcel. Si quieren yo les abro la puerta y se van. Esto no, es que yo no los puedo retener. Esto es para protegerlos. Y los niños, listo, ábrenos la puerta. Yo, bueno, y yo fui y se las abrí. Y en ese momento, casualmente me llamó
la coordinadora técnica de la Regional Bogotá. Y yo, ay, mira, se acaban de ir 15 niños porque en realidad ellos no querían estar. Yo creo que el teléfono brincaba así, esta señora me gritaba, me decía de todo. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo es tu responsabilidad que le pase algo a esos niños? Yo salí como una loca, me monté en un carro y empecé por todas las calles a buscar y recuperé 10. Por la tarde llegaron 3 más y 2 más los encontré en sus casas. Ay, pero Dios mío, pero qué susto. Porque claro, de verdad, cualquier cosa que les pase, pues los niños estaban en protección y se fueron, pues era mi responsabilidad. Bueno, entonces ahí aprendí que la protección no era solamente como lo ideal que yo tenía en mi cabeza, sino que también había un tema medio policivo ahí, o sea, restricción de los niños de que estás en protección y estás en protección y te tocó quedarte, te guste o no te guste. Entonces, bueno, pero entonces digamos que ahí aprendí y ahí, por ejemplo, empecé, a mí alguien me decía, no, eso ni haga presupuesto, eso uno empieza a contratar no sé qué y después mira y ya se pone un sueldo y no, pues yo contraté y nunca tenía sueldo para mí porque había contratado a tanta gente que no había sueldo. Entonces, bueno, digamos que ahí aprendí que uno sí tenía que hacer un presupuesto, tenía que programar, que tenía que decir, oiga, si contrato tantos profesores y si no sé qué, y tiene que haber un sueldo para uno, y bueno, no sé qué más. Entonces, hice, digamos, un análisis financiero sin saber nada de eso, porque es que yo soy psicóloga. Pero yo me senté, hice un análisis juicioso y les dije, miren, si ustedes pretenden, porque por decir algo, los lineamientos decía que debía haber 5 educadores de día, o sea, porque había 5 grupos de niños, y 3 de noche. Y yo decía, pero 3 de noche. Entonces yo les hice el análisis y les dije, miren, mientras los niños están, o sea, yo tengo un educador en cada grupo, quedan 2 grupos desamparados, yo necesito más plata para contratar más educadores, para contratar auxiliares también, porque una cosa es el educador, pero si el niño se enferma, tú tienes que mandarlo a la enfermería o pedir ambulancia y llevarte al niño, entonces queda el grupo solo, entonces debe haber siempre 2 adultos por cada grupo. Bueno, y yo les hice un análisis minucioso de cada, digamos que tiempos y movimientos, que son cosas que a mí nadie me enseñó en la vida, pero digamos que la necesidad, yo decía, o sea, ¿cómo? Pónganse ustedes a pensar, mientras unos niños entraban a bañarse, debía haber otra persona en el salón donde los niños vienen, ya se arreglan, se están vistiendo y todo. Si yo dejo a los niños bañándose solos, algo puede suceder. Y si los dejo vistiéndose solos, algo puede suceder. Entonces, por eso siempre debería haber 2 adultos con los niños. Entonces, digamos que al hacerles yo el estudio y de todo, pues como que, bueno, como que entendieron y de verdad nos incrementaron y todo. Pero eso se los digo que nadie me lo enseñó. Yo lo hice porque era una necesidad a gritos. Y entonces, digamos que el valor que tienen ahorita, por ejemplo, los centros de emergencia, el cupo, no lo deben a nosotros, porque nosotros les hicimos el estudio, todo, y a partir de eso se incrementó, y obviamente cada año se incrementa. Nosotros, por ejemplo, o sea, nadie pensaba que los niños llegaban y uno tiene que tenerles sudaderas o ropa, o bueno, lo que sea a los niños, pero resulta que los niños venían con ropa muy mala, entonces tú le echabas a lavar y salían los pedacitos. Entonces cuando los niños se iban a ir, pues se tenían que llevar nuestras sudaderas, entonces, adiós sudadera, porque entonces digamos que era como todo ese tipo de inversión que nadie lo calculaba antes y que a mí me tocó hacerlo, pero por puro aprendizaje ahí, empírico, en el terreno, punto. Entonces cuando eso empieza a pasar, como Villa Javier es un centro tan grande, me empiezan a llegar muchos niños abusados. Y yo decía, ¿quién trabaja a estos niños? ¿Y este niño a quién se lo mandamos? ¿Y este niño? Entonces claro, yo venía de otro modelo totalmente diferente y entonces me decían, aquí no hay nadie que trabaje a estos niños. Y yo, ¿cómo? No hay nadie que atienda a los niños abusados. Y les voy a contar un caso que yo creo que me cambió la vida a mí. Y fue una chiquita que llegó
parecía, yo pensé que era una niña de raza negra, porque estaba, o sea, totalmente negra, pero era de los golpes que le habían dado el abusador, el padrastro. El padrastro la usó pues por todas partes. Y una niña que cuando llegó al centro de emergencia no se quería acostar, entonces lloraba y lloraba y lloraba, y cuando la iban a acostar eso le pegaba, mordía a todo el mundo. Entonces yo dije, es más, pues yo trabajaba de 8 a 6 a 7, pero yo no me quedaba por las noches, pero esa noche me quedé, porque, o sea, yo vi la cosa tan grave. Entonces yo cogí la niña, la alcé, la empecé a pasear, me la llevé, y la niña hasta las 3 de la mañana se me quedó dormida. Ya cuando se me quedó dormida yo la pude acostar, la pude tapar, no sé qué. Pero era una niña muy nerviosa, o sea, todo el tiempo estaba, se exaltaba, no sé qué. Entonces yo vi la gravedad, digamos, yo decía, pero ¿cómo así que nadie recupera a estos niños emocionalmente? Entonces yo empecé a hacerle terapia a la niña. A la niña la ubicaron en un hogar sustituto, con una madre sustituta maravillosa, y yo la volví a ver a los 8 días, pero ya yo no reconocía a la niña, porque la niña ya no era negra, o sea, ya la señora le había echado como árnica o yo no sé qué cosa para quitarle los morados y todo eso, y ya la niña además ya estaba desinflamadita, o sea, ya tenía más ojitos, porque es que el otro estaba todo hinchadito, entonces tenía unas rayitas, y la niña, y yo empecé a hacerle terapia, o sea, pues en el centro de emergencia obviamente no está hecho para eso, pero la madre sustituta me traía a la niña y yo empecé a hacerle terapia. Y empezamos a trabajar con el centro zonal y yo les mandaba los informes y todo eso. Y la verdad yo decía, o sea, ¿por qué nadie hace esto acá? Y ahí fue, ya conseguí yo una cita con el director nacional y yo le dije, y doctor, o sea, ¿cómo no están recuperando estos niños? Además yo atiendo muchos. Y yo empecé a atender cada vez más niños. Y ahí surgió la idea de que nosotros empezáramos a hacer la atención terapéutica. Y ya me mandaron, y ahí yo ya tuve que hacer un presupuesto y calcular cuánto se me iba a ir, cuánto no sé qué. Entonces, pero eso pues lo hice yo, a ver, ¿cuánto me gastaré en papel? ¿Cuánto me gastaré en no sé qué? O sea, me lo imaginaba, pues porque realmente no, pues de dónde iba a sacar eso. Y así empecé, y la verdad, o sea, pues hoy en día pues yo soy la que hago los presupuestos, yo soy la que hago la programación, etcétera, etcétera, pero ha sido a ensayo y error. O sea, por ejemplo yo decía, ay, yo creo que unos 300.000 pesos de papel, pero como son tantos informes y tantas cosas, pues 300.000 pesos con tintas y con no sé qué, pues eso no me daba un brinco. Entonces yo creo que era como unos 700.000 y así, pero digamos, o sea, mucho lo ponía yo de mi bolsillo, porque yo decía, ay, no alcanzó, bueno, me toca que me vayan y compren más porque qué más hago. Entonces, pues así aprendí. Y al principio duramos mucho tiempo que nos contrataban solo 522 sesiones. 522 sesiones es muy poquito, pues para tú estar pagando alientos, servicios, secretarias, no sé qué. Entonces yo siempre he sido docente, entonces yo, pues lo de la docencia pues lo invertía y yo, bueno, nos hizo falta para esto, pues yo lo pongo para esto, por eso. Entonces, y pues yo vendí mi casa en Estados Unidos, entonces pues como que invertí, o sea, digamos que siempre ha sido así. Ya hoy en día pues el programa se mantiene solo, ya no, obviamente ya no tengo, pues hay momentos como en este momento crítico que hemos tenido un cambio por las modalidades y por los lineamientos de bienestar familiar, porque hubo un momento en que nosotros, no en Bogotá, pero en Cundinamarca, en Valle del Cauca, en Boyacá, para que respete las cosas, que no maltrate a la gente, que no... Porque una de nuestras políticas es cero maltrato, y yo considero que nosotros, y eso se lo aprendí a los gringos, somos una institución lineal. O sea, digamos que hay jerarquías, claro, digamos que en todas partes, pero si tú ves el trato y todo cómo se mueven las cosas acá,
O sea, aquí no es la reverencia de que la niña de servicios generales ni es menos ni es más que ninguno de nosotros, que los psicólogos, o sea, no hay como esas jerarquías tan marcadas que uno ve en la mayoría de las instituciones. Por eso yo digo que somos lineales, acá todos nos tratamos igual, aquí todo el mundo saluda, todo el mundo de beso, aquí todo el mundo, o sea, ¿me entiendes? Como, y yo sí amo eso, o sea, me encanta eso, creo que yo puedo contestar el teléfono, yo puedo sacar la fotocopia, yo puedo, o sea, yo que soy la directora, hay veces que todo el mundo, ay doctora, usted, yo, pero ¿y por qué no? Las manos me las quitaron o algo me pasó. Entonces, y la gente se sorprende de esas cosas, pero miren, yo por ejemplo, yo hago unas cosas horribles, o sea, a veces, porque yo soy muy obsesiva con el tema de la limpieza, entonces yo vengo a veces los domingos y me da por despercudir todos los baldosines. Y eso aquí ellas se pueden torcer de la ira, pero doctora, ¿cómo hacen las cosas? Y yo, ay, mi amor, pero si ustedes no lo han visto, yo sí lo veo, entonces pues yo vengo y lo hago. Entonces, hay cosas, yo sé que obviamente el director va a estar haciendo, limpiando los pisos, pero son cositas, o sea, lo que yo quiero, digamos, transmitir y enseñarle a la gente es que todos somos iguales, todos podemos hacer todo, y que no se vuelva una burocracia de que, yo soy la psicóloga, entonces yo no puedo sacar la copia, yo no puedo no sé qué, o sea, eso no lo quiero, y yo trato de transmitirlo con mi conducta también. Entonces, pues como que sea un aprendizaje, o sea, que no sea solo de palabras, sino que sea de acción. Entonces, pues yo creo en eso y pues lo transmito de esa manera. Lo mismo que el respeto por los pacientes. Una de las cosas que yo peleo mucho es si llega el paciente tarde o algo, que no lo devuelvan sin haberlo atendido. O sea, porque yo, una de las cosas que a veces hago es que si me entero que devolvieron el paciente, hago que esa persona después haga una visita domiciliaria donde vea de dónde venía el paciente. Porque es que se nos olvida, claro, nosotros acá muy sentaditos en el escritorio, ay, tan chévere que el paciente venga, llegue y lo atendemos. Pero muchos vienen caminando desde Ciudad Bolívar porque no tienen ni para el transporte. Han hecho montones de sacrificios para poder llegar, preciso los cogió el trancón, o sea, 1000 cosas y nos volvemos totalmente como que perdemos esa sensibilidad. Y eso es lo que no podemos dejar que pase. Entonces todo el tiempo, o sea, estamos inculcando eso, o sea, estamos acá gracias a estos pacientes, a la necesidad de ellos y estamos convirtiéndonos en una institución con sensibilidad al trauma, que es un movimiento nuevo que hay en los Estados Unidos, en donde nosotros tenemos que darnos cuenta que toda la gente que llega acá tiene un trauma. Entonces, pues primero obviamente la situación de abuso, pero la situación de abuso no es solo mala o dura para el niño, sino para toda la familia. Entonces, si la señora llega furiosa y de todo, entonces nosotros pues no podemos decirle, que a mí no me hable así, no, tranquila señora, cálmese. Entendemos, porque debemos entender que ellos vienen de un trauma, y entonces ya sea porque los gritaron en la fiscalía, en el centro zonal, en la defensoría, donde haya sido, y además están viviendo una situación muy difícil. Entonces por esa razón nosotros pues tenemos que tener como un manejo diferente a lo que hace, digamos, el resto de la gente. Entonces digamos que eso es como lo que queremos transmitir, y que en todas nuestras sedes se respire la misma tranquilidad, el mismo ambiente, etcétera, etcétera. Para concluir la entrevista, ¿qué enseñanza le darías a los nuevos emprendedores? Que no renuncien a sus sueños, que sigan soñando. O sea, yo soñaba ser como mis jefes, pero nunca llegar a crecer tanto, o sea, ni siquiera lo dimensioné, pero bueno, pero chévere porque fue más allá de mi sueño. Entonces, que no dejen de soñar, o sea, yo creo que uno lo que se propone, y hemos tenido 1000 obstáculos, 1000 enemigos,
de todo, pero pues porque además este tema despierta ampolla. Entonces, siempre va a haber alguien inconforme, o sea, por ejemplo, el presunto agresor, cuando uno dice el dictamen o el informe que presenta uno, pues obviamente nadie va a estar contento con lo que uno está diciendo, porque pues uno está reportando lo que el niño le está diciendo, pero ellos van a decir siempre que es una mentira, que estamos amangualados, que estamos comprados, que estamos no sé qué. Y una de las cosas que sí tenemos clarísimos es la integridad, y jamás ni cambiar un informe, ni hacer nada que vaya en contra de los principios éticos de nuestra carrera y de la vida. Entonces, pues la verdad, yo sí creo que, o sea, desde que uno siga luchando, así encuentre 1000 barreras, pero que siga luchando y manteniendo sus principios firmes, yo creo que eso es lo más importante. Y pues, o sea, como que siempre las cosas se van a dar. Se pueden dar con dificultad, pero siempre se terminan dando. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos mucho que nos hayas permitido esta entrevista. No, mis niños, a sus órdenes.